Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Como todos los viernes tenemos la sección con el profesor Bernardo Matías, antropólogo social. Y él dice que no es teólogo, pero un gran estudioso de la teología también y de la historia. Bienvenido, Bernardo. Gracias. Bueno, hoy tenemos, como se prometió, ¿verdad?, la segunda parte del tema de las relaciones históricas entre República Dominicana y Haití, entre los pueblos dominicanos y haitianos. Este es un tema que da para un año entero de programa, ¿verdad? Sí, no, da para mucho más. Muchísimo más. Porque cada uno de los temas que uno va tocando requiere de una extensión, pero ese no es el propósito, de trabajar los elementos claves. Y picar la curiosidad de los amigos para que lean y estudien el tema, que es interesantísimo. ¿Sabes que algo interesante que está pasando con esta sección de los viernes? Es que ya hay personas que están ansiosos, que esperen que llegue el viernes, esperando, me lo han manifestado. Hay que saludar a esos amigos y amigas, sí. Quisiéramos hacer, como esto es la continuidad de un tema que empezamos el viernes pasado, que hagamos una muy breve síntesis sobre los puntos esenciales que tocamos en el programa pasado. Uno de ellos, adelante, podríamos proyectar para que sea más fácil ir avanzando. Nosotros hablábamos de que para entender las relaciones dominico-haitianas debemos limpiar los lentes. Y porque cuando cuando hablamos de limpiar los lentes es porque están empañados. ¿Y qué cosas han empañado nuestros lentes? Decíamos, el ver la relación de Haití a partir del concepto de la amenaza de la invasión, del asedio, del enemigo, del mito de la fusión. Y entonces hacíamos hincapié de que esos son paradigmas de los cuales hemos sido rehenes. Y nos centrábamos, para entender las relaciones dominico-haitianas hay que tener una lectura histórico-estructural y tener una comprensión de los últimos 100 años, de ver los movimientos migratorios no como amenaza, no como invasión, sino producto de situaciones socioeconómicas con consecuencias políticas, sociales, culturales, de salud, que son reales las consecuencias, pero tenemos que ir a la raíz. También vimos, podríamos ver la otra imagen, hicimos un recorrido de los hitos esenciales que definen estas relaciones y cómo en cada uno de esos hitos se fueron construyendo algunos de esos paradigmas, desde la colonización, donde ahí se construye el concepto de raza inferior, raza superior, viendo al negro como raza inferior, con unas raíces coloniales, hasta la matanza de los haitianos, de unos 12 a 15 mil haitianos en el año 1937, durante la dictadura de Trujillo. Y que ahí, en ese periodo, a partir de la campaña de la dominicanización de la frontera y de reforzar el concepto de dominicanidad basado en una visión muy hispanofílica, es decir, de obsesión por lo español, por lo blanco, como se ha interiorizado en la sociedad dominicana, eso define mucho parte de las relaciones dominico-haitianas. Entonces, tanto que Balaguer dijo que somos españoles en un discurso. En un discurso y en una carta que leímos también, sí, que él envió al periódico El Tiempo en el año 1945, si mal no recuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas, de la parte migratoria ya en detalle y también de algunas propuestas, porque estamos hablando de una problemática, pero tiene que venir acompañada de propuestas. Con respecto al tema migratorio, lo que nosotros tenemos que entender en primer lugar es que las migraciones son parte del proceso natural, del proceso evolutivo
del Homo sapiens, del ser humano. Desde que el ser humano, desde que se produce la llamada revolución agrícola, donde el ser humano se asienta y pasa de cuando deja de ser nómada y pasa ya no era más un recolector, sino que comenzó a producir. Comienzan a desarrollarse movimientos migratorios intensos, pero desde antes, siendo nómada, era un nómada natural. Era un migrante permanente. Pero es una característica de esos movimientos migratorios, es que tienden a orientarse hacia los polos de desarrollo. Y en la medida que el mundo se ha ido urbanizando, las grandes ciudades son los centros de atracción de las migraciones. Y los países de más desarrollo atraen la población de los países de menos desarrollo. Y los países pobres son los que proporcionan la mano de obra barata, dentro de lo que Carlos Marx habla de las relaciones internacionales de trabajo, la internacionalización del trabajo. Los países más pobres proporcionan la mano de obra barata. República Dominicana es un país que proporciona mano de obra barata hacia los Estados Unidos. Incluso en un México, momento de manera América forzosa, Latina. Porque a África la convirtieron en una especie de proveedor forzoso, porque era que esclavizaban a la gente para Europa y América. Entonces, ¿qué es Haití? Un país que proporciona mano de obra baratas a la República Dominicana. 100 años tenemos nosotros de estar recibiendo mano de obra barata desde Haití. Recordemos que usted habló de un diseño de Estados Unidos, ¿verdad? Para un modelo económico cuando quería explotar, por ejemplo, la caña de azúcar, la industria azucarera, y hay que recordar que en 1915 hubo una invasión y ocupación de Haití por parte de Estados Unidos. Y un año después ocupó República Dominicana y sí, ahí armó ese diseño. O sea que eso no pero cae fue para todo el Caribe. Sí, y en Cuba por igual donde tenía muchísima influencia, y en Puerto Rico, ni qué decir. Entonces, no es una cosa que cayó del cielo, eso fue planeado así. Pero ese modelo fue variando, porque después en República Dominicana se va a dar una característica, que el principal importador de mano de obra haitiana es el Estado y los grupos económicos. Por eso ese otro concepto que debemos romper, de creer que los haitianos entran a República Dominicana por su fuero, por su cuenta, que ellos deciden voy para República Dominicana y no hay quien lo detenga. Es toda una estructura organizada con intervención de grupos económicos de la República Dominicana y de grupos económicos de Haití. Pero el Estado ha jugado también un papel determinante y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este espacio. Sí, vamos a la pausa. La segunda parte del tema de las relaciones históricas entre República Dominicana y la República de Haití con Bernardo Matías. Vamos a ver. Hablábamos de 100 años. Ya podríamos decir 101 años, ¿verdad? 101 años de migración, de movimiento migratorio. Entonces, tenemos que hablar desde 1920. 1920. Como el año base a partir. El año base. En el 1920 se inicia la migración haitiana hacia la República Dominicana. ¿Cómo empezó? Eso lo vimos en el programa pasado. La industria azucarera, los modelos de plantaciones agrícolas instalados por los Estados Unidos, que ahí se puede hablar y muchos años posteriores de modalidades semiesclava de la mano de obra haitiana. Yo en este momento no estoy muy convencido de que en República Dominicana en esta etapa se pueda hablar de semiesclavitud,
prefiero hablar de sobreexplotación de la mano de obra haitiana. ¿Por qué antes sí se podía hablar de semi-esclavitud? Cuando los haitianos eran traídos en base a contratos formales firmados por el Estado haitiano y el Estado dominicano, venían en grupos de a 15,000 y 16,000 haitianos a trabajar en los ingenios azucareros. Pero esos haitianos en los ingenios azucareros no podían salir de los ingenios. Y las condiciones de trabajo era hasta 16 horas de trabajo tenían que dedicar los haitianos, la mano de obra haitiana, en los corte ingenios, de la caña. Y le correspondía, se le asignaban los trabajos de peores condiciones. Además de eso, un haitiano no podía salir de ese ingenio. Bueno, había unos guardias campestres famosos por su crueldad. Era una especie de... Bueno, Trujillo se entrenó ahí. Trujillo fue Sí, un guardia claro de que ingenio. sí, Trujillo. Ahí aprendió ahí a fue, matar y a torturar. en los ingenios. Sí. Y eso lo hizo también famoso. Su Era imagen se proyectó. Fue infame, porque fue infamia más bien por su crueldad. Sí. Entonces, adicional a eso, un haitiano no recibía pago En efectivo. en efectivo, sino que se le entregaban una especie de vale, Unos tickets. de ballet. vales, sí. ¿Cómo Sí. es? Vales, dos tickets. Ajá, Sí. unos tickets para ir a comprar a los colmados, al precio que los colmaderos también decían. Era unas bodegas que permitían operar cierta bodega ahí, ¿verdad? En los ingenios. En los ingenios. Y los haitianos vivían, todavía los que están en los batalles viven en condiciones muy precarias, condiciones infrahumanas. Los haitianos vivían, se le asignaban barrancones, y en un barrancón, en un espacio, dormían 18, 20 personas. Condiciones infrahumanas. Infrahumanas, semi-esclava, como vivían los esclavos. Eso, de hecho, está muy bien descrito en Over, de Marrero Aristi. No, y Moya Pons tiene un trabajo sobre el ingenio, muy sí, bueno. una investigación. Y también, basado en una investigación muy también rigurosa. este periodista escribió Azúcar Amargo. Azúcar Amargo, que no recuerdo el nombre ahora. Yo me acuerdo, sí, si del no libro, me acuerdo sí. hoy, me acuerdo pero, mañana. Pero sí, el libro te recuerda que se debatió mucho en los 80 aquí. Claro que sí, Azúcar Amargo. El segundo periodo fuerte, donde se da una característica, se dan variaciones en las modalidades de los movimientos migratorios haitianos, es en el 1975, donde se produce lo que se llama la diversificación laboral de la mano de obra haitiana, donde ya no es solo hacia los ingenios azucareros, sino que los haitianos empiezan a ser contratados en las áreas agrícolas, especialmente la del café, cacao, tabaco, y arroz. Y por eso tú vas a ver una mayor expansión y diversificación de haitianos. En zonas que no se veían los haitianos. Que no se veían. Entonces, tú escuchas muchos dominicanos diciendo, estamos invadidos de haitianos por todos lados. Bueno, esos haitianos lo trajeron. Que antes los no se dueños, veían. Que antes no eran se veían. invisibles para el que no vivía cerca de ¿Quiénes lo trajeron? Los dueños de la finca de arroz, de tabaco, del banano, de café, de cacao, banano en menor proporción. Y luego fueron insertándose en la construcción. Eso es ya para la década de los 80, donde la mano de obra haitiana comienza a incursionar, pero no en obras privadas. La mayoría de obras públicas, por ejemplo el metro, yo recuerdo que de Andino Peña llamó una alerta frente a una de esas cruzadas constantes que se hacen muchas veces en el país de repatriación, llamó la alerta
de que se estaba quedando sin obreros. Que se iba a retrasar la construcción. Pero la propia intervención que se hizo en la Cancillería, el grito al cielo pegaban los nacionalistas porque había obreros haitianos en la propia sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero tú dices, ¿pero por qué el grito? Si hay el Código de Trabajo permite hasta un 20%. Sí, un porcentaje. Entonces, ¿por qué el grito? Porque son haitianos. Pero no solo porque son haitianos, sino que la mayoría de los que emigran para acá son pobres. Como decía Peñavalle, aquel de alto, el de la élite, ese no nos molesta. El que nos molesta es el de abajo. Lo que averigüen bien, por ejemplo, hay ciertas franquicias de marcas de ropa cara de vestir en plazas muy exclusivas de la capital dominicana y de Santiago, que son propietarios haitianos. Eso no le molestan a nadie. No, entonces un asunto que hay que ver es por qué esa diversificación. República Dominicana cambia a partir de los 80 de modelo económico. Hubo un declive del azúcar de caña. No solo del azúcar, del modelo agroexportador. Y se instaura un modelo de economía de servicio. Entonces, todo eso... zonas francas, turismo. Zona franca, turismo, etcétera. Todos esos espacios agrícolas fueron abandonados por los dominicanos y alguien tenía que sustituirlo. ¿Quién mejor que la mano de obra barata, más cercana, que la haitiana? No porque por capricho de los dominicanos, sino porque la economía la economía se busca, mueve así, busca la racionalidad de costo. Sí. Entonces, si un bracero dominicano, por fajarse en un lodazal de arroz, se le paga una miseria y él encuentra que es mejor ponerse a vender billetes o usar un motoconcho, entonces buscan uno que sea igual o más barato que ese dominicano. En ese periodo, y hablamos 1991 hasta el actual, que ya hay otros movimientos migratorios, que son aquellos movimientos migratorios de haitianos producto del terremoto, de la crisis política, coyunturas específicas, de epidemias, etcétera. De crisis. Ahí ha habido más espontaneidad, menos organización. O sea, ahí no es un contrato, sino que hay gente que dice, bueno... pero siempre detrás hay grupos... Sí. Que trafican. Organizando sí. que la trata humana. Sí. Y antes de cerrar el segmento, decir que en ese periodo del 1920 hasta la fecha, el Estado Dominicano ha tenido 3 grandes contratos con el Estado haitiano. 1952, época de Trujillo. 1959, Trujillo. 1966. Balaguer, donde se pusieron de acuerdo para traer cada año 15,000 haitianos a trabajar en la industria azucarera. Y esos dos no son de que los paradigmas del nacionalismo, según dicen algunos. ¿De qué nacionalismo? Bueno, de eso que se rasga la vestidura. Vamos a una pausa y volvemos. Bernardo Matías y su segmento de los viernes, Relaciones Dominico-Haitianas. Bien. Este último segmento vamos a hablar de propuestas, porque el tema haitiano, como les decía, yo era profesor de una materia en la Madre y Maestra titulada Relaciones Dominico-Haitianas, y eran 4 meses de trabajo. Un ciclo. Sí, yo estoy sintetizando 4 meses de clases en la universidad. Algunas propuestas. Primero, yo pienso que tiene que darse una alianza internacional para sacar a Haití de la pobreza, basada en la solidaridad y la cooperación. Si Haití no sale de la pobreza, República Dominicana, que nos olvidemos que esas presiones migratorias se van a mantener. Si no hay desarrollo en Haití, no hay manera de detener las migraciones. Por más militares que pongamos, por más muros que pongamos, no hay manera. Tiene que haber una gran cruzada
Pero muchos podrían decir con razón, eso es un sueño. ¿Por qué? Porque el primer problema que debemos resolver para poder dar saltos en Haití es la crisis de gobernabilidad histórica que ha arrastrado ese país. 202 años de crisis y de inestabilidad sociales y políticas. En los únicos periodos, el único presidente que pudo llegar al periodo establecido en la Constitución y hacer un traspaso pacífico fue René Preval, que tuvo 2 periodos. A él fue que le tocó también el terremoto, a René Preval, que fue murió un periodo de los menos malos que tuvo Haití con él. De los menos malos. Pero ¿qué sucede? Los líderes haitianos han hecho de la pobreza un gran negocio. Y han hecho del mismo tema dominicano. Se parecen a los de aquí en eso. Que hacen bueno, negocio con la pobreza. Es política. Es muy frecuente, toda América Latina. Han hecho también de la antidominicanidad un instrumento político, como se hace de este lado. Pero los liderazgos de Haití han demostrado incapacidad, poca sensibilidad por su pueblo e irresponsabilidad, carente de visión en términos políticos. Eso es en términos históricos. Para mí es el gran nudo. Entonces, una alianza internacional pasa necesariamente porque Haití pueda resolver definitivamente su crisis de gobernabilidad. Usted dijo algo, profesor, solidaridad, una palabra clave, pero hay más. Yo creo que incluso es, para decirle un término que a veces suena feo, es negocio para la comunidad internacional y para la República Dominicana que Haití supere esa crisis, porque todos nos beneficiaríamos. Eso implica un cambio de enfoque. El profesor Lister Turo, norteamericano, que fue asesor de muchos presidentes, en un libro famoso que habla de la competencia internacional, dice: Estados Unidos ha cometido un grave error. No ha ayudado como se debe a que América Latina llegue al desarrollo. Entonces tiene unos vecinos pobres que van a hacer una presión constante. Es un error. Dice, no por solidaridad, no por altruismo, sino porque nos conviene a nosotros. Ojalá que México fuera rico, que Centroamérica fuera rico. Lo que sucede, Gustavo, que eso supone cambiar el concepto para República Dominicana y Haití de el enemigo y la amenaza por el concepto de la oportunidad. Esa es la palabra clave. Haití es una oportunidad social, económica y cultural para la República Dominicana. Y lamentablemente este es un tema que pudiéramos extenderlo más. Pero mira, hay un muchacho, siempre se me olvida el nombre de él, que hace excursiones turísticas hacia Haití, preciosísimas, donde él aprovecha los puntos turísticos y culturales. Me parece una pareja, porque aquí lo en presentamos. YouTube aparece. Sí, que a muchísimos lugares. Y hace unos tours preciosísimos. Y para mí ese es el modelo de aprovechar a Haití como oportunidad. Pero bien, ese plan de desarrollo tiene que incluir que en Haití haya cambios en infraestructura, agroreforestación, estructura sanitaria y escolar son básicas, y de carreteras. Al que le ha tocado andar por Haití sabe lo que son las carreteras de Haití. No hay manera de un país desarrollarse sin carreteras. Y sobre todo si los huracanes y el ciclón se destruyeron muchísimos puentes, que algunos se han reparado, pero no todos. Y sobre todo si tú ves potencial turístico y potencial agrícola. No hay forma de que tú puedas mover los productos agrícolas con las carreteras inservibles. Eliminar gradualmente el predominio de la economía de conuco. Haití su economía agrícola se sustenta en el conuquismo, herencia de la revolución haitiana del 1801. Desde esa fecha, el conuquismo ha predominado en términos agrícolas en Haití. No hay desarrollo con conuquismo. No hay generación de mano de obra ni de capital con conuquismo.
implica una estrategia agroforestal que recupere la capa boscosa. Estamos hablando de un plan a 20 o 30 años. Con muchos recursos. Pero que tiene que necesariamente haber una alianza internacional y que la crisis de gobernabilidad de Haití pueda ser superada. República Dominicana, desde la parte nuestra, tiene que establecer políticas migratorias eficaces, dirigidas a controlar y regular las migraciones. No es que tengamos que defender la entrada de los haitianos a República Dominicana, algunos lo dicen en un concepto negativo, peyorativo, pero lo mejor es que el haitiano esté en su propio espacio, pero no en condiciones de miseria ni de pobreza, sino viviendo en bienestar, en prosperidad, con democracia, con participación. A nadie, de hecho, se le antoja migrar por migrar. No, las migraciones producen el efecto que en antropología se le llama el efecto del desarraigo. Cuando tú emigras, tienes que romper con las raíces que te unen, raíces familiares, raíces culturales, raíces territoriales. El arraigo psicológicamente está demostrado, es uno de los fenómenos que más ansiedad y depresión produce en las personas, porque el desarraigado siempre está con la visión del retorno, del volver. En resumen, para poder alcanzar eso, necesitamos 3 valores básicos. Rápidamente. Tolerancia, solidaridad y cooperación. Y todo ello sustentado en el principio de soberanía y autonomía de los pueblos. Eso tampoco está en discusión, de que hay que defender la soberanía y la autonomía, y de que hay que establecer controles y regulaciones a las migraciones, y que hay que hacer funcionar las políticas migratorias. Repito, necesitamos ver a Haití como oportunidad y sustentar toda una estrategia basada en los principios de la cooperación, la tolerancia y la solidaridad. Y todo eso en un marco de un plan internacional. De un plan internacional con gobernabilidad. Conlleva en unos recursos que nosotros no los tenemos. Ni lo tiene Haití tampoco. Muchas gracias. Alguien diría, está soñando el hombre. Bueno, pero vale soñar. Sí, sí. Las grandes hazañas con grandes sueños que se hacen. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.